Bueno, ya tenemos a nuestro primer entrevistado, es abogado especialista en Derecho Laboral, que ha sido profesor de la UBA en Derecho de Trabajo y Seguridad Social y en Derecho Administrativo del Trabajo, además de numerosas publicaciones jurídicas en diarios y revistas especializadas. Es autor de varios libros de su especialidad. De profusa actividad gremial y política, entre 1964 y 2012 fue abogado y jefe de asesores letrados de la Confederación General del Trabajo, donde se considera cerebro legal de la Central Obrera, y también fue asesor letrado de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue diputado nacional de Buenos Aires entre 2015 y 2017. Estamos en comunicación con Héctor Recalde. Muy buenas tardes, Daniel Luna y Jimena Benítez de Una por Semana. ¿Qué tal? Los saludo a los dos, Bueno, Héctor, un placer hablar con usted como siempre. Muchas gracias por llamar, No, por favor. Héctor, le quería consultar, a ver, que nos dé su opinión acerca de qué opinión tiene acerca de la reforma laboral que todavía no se presentó, pero bueno, me gustaría saber su opinión al respecto de este tema. Bueno, la reforma judicial, perdóneme. Ahora me gusta más porque... Perdóneme, la reforma... Sí, yo también estaba pensando, ¿cuál reforma? No, fue un fallido. Pero ahora... Una ile con la reforma laboral. Exacto, no. Una interrupción legal del embarazo. Perdón. No, la reforma judicial, perdóname. La reforma judicial me parece a mí que es algo que es necesario. Sí, ahí realmente el Poder Judicial necesita... nosotros tenemos realmente algún problema muy serio, tuvimos históricamente con los tribunales de Comodoro Pi, fundamentalmente, ¿no? Sí, exacto. En mi especialidad quiero ser muy claro, el fuero de trabajo en la capital federal funcionó normalmente con jueces y juezas, algunos mejores, otros no tan buenos, pero funcionó con normalidad, no tenemos quejas institucionales que hacer al fuero, ¿no? Pero no puedo decir lo mismo de Comodoro Pi. Entonces, diluir el poder de fuego que tenían 12 juzgados de Comodoro Pi, me parece importante porque en vez de 12 creo que va a haber más del doble de juzgados, ¿no? Entonces, bueno, se diluye más la capacidad de jugar políticamente, ¿no? De este fuero. Así que, y en ese sentido, yo he visto quiénes son los especialistas que van a participar y hay de todos los colores, Sí. Sí, hay quienes están con este gobierno y quienes estuvieron con el gobierno de Macri incluso. Y no sé si no hay alguno que estuvo con Menem, con eso digo todo. O sea que hay variedad y está bien que sean especialistas que aboquen. Yo, pues, a algunos de ellos tengo, en realidad por todos tengo respeto, ¿no? Incluso con los que no coincido. Con algunos tengo una relativa amistad, ¿no? No amistad íntima, pero un conocimiento más profundo. Me parece bien que elaboren. En realidad lo que hace estos miembros es elaborar un proyecto de reforma. Y obviamente después el Parlamento el que decida, pues son los representantes del pueblo. Así que remozar al Poder Judicial me parece una actitud correcta. Después habría que enfocar un análisis profundo de qué es el Consejo de la Magistratura, si no hay que... Yo creo que... Yo fui consejero del Consejo de la Magistratura unos 2 años y algo. Después renuncié porque era presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ, y las dos cosas no podía absorber. Entonces renuncié al Consejo de la Magistratura. Pero también son algunas... El Consejo de la Magistratura, mi idea es que aquellos que lo analicen vean qué grado de incorporación de participación popular puede tener el Consejo de la Magistratura. Habilitar el juicio por jurado, que es un mandato constitucional por otra parte, me parece que está bien que las pautas culturales de nuestra sociedad no están acostumbradas a esto, ¿no? Pero ir habilitando gradualmente la participación del pueblo en juicio por jurado, de acuerdo a la materia que sea, esto los expertos tendrán que analizar, también me parece oportuno, ¿no? ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal, Jimena? Un gusto tenerte en este programa. Bueno. Quería a ver si había una forma de explicar para el que no sabe nada de justicia qué implica
como yo, por ejemplo. No, iba a decir como yo, no, justamente. ¿Qué implica esta reforma? Digamos, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver que va a cambiar? Lo bueno es que lo primero que vamos a ver es cómo discuten los especialistas del tema. Entonces vamos a informarnos. Eso va, digamos... Y esto, va a la información es poder, sí. La información es poder. Entonces, que los especialistas discutan es bueno, que las discusiones sean públicas es mejor, y que los resultados sean absolutamente divulgados y comunicados para que todo el mundo sepa de qué se trata, y eso hace que la opinión pública pueda transmitir su opinión a los legisladores para tener que sancionar la norma, ¿no? Es decir, el señor Perón decía, no me interrumpan cuando cito a Perón, por favor. Ay, perdón. Decía que cuanto más participa el pueblo en la cosa pública, mejor son los resultados. Y yo creo absolutamente en la participación, así que, y en los trabajos por equipo. Bueno, acá hay un equipo de 11, casi un equipo de fútbol, ¿no? Y además con muy buena participación femenina, que es una deuda pendiente, que hace muy difícil de solucionar totalmente la igualdad en la participación del hombre, de la mujer con el hombre, ¿no? Por distintas razones que son vallas, aquellos que somos feministas, como yo me defino, sabemos que no se ha logrado la total igualdad por distintos motivos, ¿no? Imposible de superar, porque la cuestión de género va a estar presente siempre, ¿no? Pero en la medida que es un poco como diría Galeano, el camino hacia la utopía. Cada vez que uno se acerca, la utopía se aleja, ¿no? Pero lo importante es seguir caminando hacia esa igualdad, aunque sabemos que nunca hay una igualdad total como la que uno pretendería, por razones de la naturaleza incluso, ¿no? Pero bueno, se va transformando y va habiendo cambios a través del tiempo. Es trascendente, y además lo que yo digo es lo que practiqué toda mi vida. Yo, en mi familia no colaboraba, yo participaba. Incluso cuando nació mi hijo, que nació mi hijo mayor, yo había hablado con el pediatra para ver, porque el conocimiento de las criaturas cuando nacen por intuición es con la madre, pero el padre es un ser ajeno. Entonces la participación, me decía el pediatra, que es a nivel de piel. Entonces yo los bañaba, los cambiaba, y les quiero recordar que por una cuestión etaria, en aquella época no existían los pañales descartables como ahora, ¿no? Ahora es mucho más fácil cambiar a una criatura. En aquel entonces había que cambiar y lavar los pañales. Claro. Así que bueno, hice todo ese digamos, itinerario, ¿no? De padre que participa. Y me parece perfecto que todo el mundo lo haga, ¿no? Sobre todo los varones. Héctor, le queríamos preguntar acerca de, digamos, sé que a usted lo consultaron acerca de el proyecto de teletrabajo, no sé si de gente de nuestro espacio, diputados y senadores, y me gustaría saber su opinión al respecto, acerca de este tema. Sí, mira, a mí me parece un avance muy importante porque en la realidad sucede. Y lo peor que puede hacer el Estado es dejar a la libre voluntad de los contratantes, ¿no? Cómo se regulan estas relaciones que se dan entre el teletrabajador y quien lo emplea. Yo tal vez, y creo que en el Senado va a salir tal cual se votó en diputados, ¿no? Si ustedes me preguntan, algo que me dejó un poco de duda, es cuando se habla del consentimiento del trabajador. El consentimiento del trabajador hoy día y en términos generales tiene que estar respaldado por el Estado o por el sindicato que los agrupa. No hay una igualdad en la relación entre el empleador y el trabajador para que este consentimiento, entre comillas, del trabajador sea una libre expresión de su voluntad. Entonces, tal vez eso es un poco... después tiene muy así que recibe mucha crítica del sector empresario, ¿no? Entonces, dime quién se queja y más o menos vamos a llegar a dónde apunta. O sea que la direccionalidad del proyecto es muy buena. Y es un poco difícil también reglamentar el consentimiento para que no sea un vicio de la voluntad. Por eso, cuanto más sea la participación
del Estado y de la organización sindical en apoyo de los trabajadores y las trabajadoras, mejor va a ser, ¿no? Pero es un avance sin ninguna duda. Yo lo que... Y después hay algunas dificultades propias. Yo tengo un trabajo hecho sobre eso, ¿no? No lo publiqué, ¿verdad que no lo publiqué? Tendría que publicarlo. Porque analizo con la mayor objetividad posible los aspectos positivos y los aspectos negativos. Y algo que el aislamiento no es bueno. El mezclar el trabajo es decir, en la misma mesa donde uno desayuna o almuerza o cena con sus hijos, con su mujer, con el gato o el perro, también se trabaja. Hay una mezcla que tal vez no es lo más saludable. ¿Cómo se cuestiona, cómo se investiga, cómo se inspecciona las condiciones de higiene y seguridad en el hogar? El inspector de trabajo va a tocar timbre en un domicilio para entrar a ver si se cumplen esas cuestiones. O sea, hay algunos interrogantes que hay que trabajar para ver cómo se le puede brindar una solución. Claro. Sí. Yo justamente estaba pensando también, por ejemplo, en el tema de accidentes laborales y todo eso, que uno cuando está, digamos... Sí, después, si el teletrabajador se cayó por la escalera. Claro. Y la RT va a decir, pero usted iba a buscar el pijama de sus hijos cuando se cayó, no estaba trabajando. Claro, claro. Entonces... No, hable usted que eso. No, podemos ir, yo estoy acostumbrado a que me interrumpa si estoy casado. No, perdón, no quería interrumpirme. Vale la interrupción. Quiero decir que hay algunas cuestiones, obviamente, que hay que ir elaborando de la manera que se practica. Esto del accidente de trabajo que planteamos, bueno, es una realidad. Tal vez tendría que haber una presunción de que si hay un teletrabajador y tiene un accidente, la presunción sea que se ocasionó porque estaba trabajando. Porque es muy difícil. ¿Qué va a salir el testigo? ¿La mujer, el hijo? No pueden. Claro, no hay nadie. ¿Qué pruebas el trabajador? Ese es el problema del aislamiento, no están los compañeros. Tiene que haber una mezcla. Eso se resisten mucho los empleadores, a que haya una mezcla entre un tiempo de trabajo en el establecimiento junto a sus compañeros y otro en su casa. Porque el aislamiento no es bueno. Claro, no es bueno para el colectivo laboral, ¿no? Claro. Yo le iba a preguntar acerca de los aspectos negativos que usted resalta acerca del teletrabajo y que me parecen importantes también que usted, con la experiencia que tiene, que nos pueda decir, además de lo que nombramos ahora. Estaba pensando dónde dejé la carpeta, porque tenía toda anotada esto, pero estos son los que señalé, son los más importantes, ¿no? Eso obviamente, sí, lo escucho. No, lo que quería preguntarle, y por eso la confusión mía con relación al tema de, cuando yo le dije la reforma laboral y en vez de decir la reforma judicial, le dije reforma laboral, con relación a cómo está la situación y de acuerdo a cómo pueden llegar a quedar las empresas, si no considera que pueda haber, a lo mejor de parte de las grandes empresas, una presión como para ir llevando a una especie de reforma laboral encubierta, por decirlo de alguna manera. Yo creo que con nuestro gobierno no va a tener chance. Lo que sí tenemos que analizar es el aprovechamiento de la coyuntura para precarizar el empleo por parte del mal empleador. Exacto. Entonces, en eso sí, el rol del Estado cobra mayor relieve, ¿no? Y de la participación de los sindicatos. Y eso obvio, sí. Eso está siempre presente, ¿no? Así que, a ver, yo recogí algunas opiniones de especialistas en el tema. Sí. Por ejemplo, de Cecilia Annickstein, yo no la conozco, es una especialista, que hablaba de que el teletrabajo provoca menor estrés. Dice, es opinión de ella, ¿no? Sí. Que hay una mejor conciliación entre vida familiar y laboral. Que hay mayor flexibilidad en las opciones de vida, y mayor inserción laboral para mujeres y jóvenes. Seguro que le pregunten por qué, ¿no? Y del aspecto negativo, parece que afecta un poco a la salud,
produce siempre las opiniones de este especialista, ¿no? Un desmejoramiento de las condiciones de vida, y lo que es obvio, que terminamos hablando, es el debilitamiento de los lazos sindicales. La mayoría de los proyectos, por eso creo que va a salir del Senado, tal como vino de ser diputado, ¿no? ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, entre los cuestionamientos que hacía, es que torna invisible la relación laboral, genera horas excesivas de trabajo. Es cierto esto, ¿quién controla? ¿Quién controla el límite a la jornada de trabajo? ¿Cómo se reconocen las horas extras? Claro. Bueno, estas son algunas cuestiones que hizo ATE que me parecieron muy atinadas, y por eso las tengo. Yo les decía que había hecho, tengo un trabajo preparado, pero no lo publiqué. Pero lo importante, hubo más de 21 proyectos, ¿no? Y cuando se votó en diputados, una mayoría, pero muy, muy significativa, 214 a favor, 1 en contra y 29 abstenciones. Uno solo en contra, ¿eh? Claro. Así que después una de las quejas mayores de los empresarios es la reversión del consentimiento. Cuando el trabajador consiste en hacer teletrabajo, después puede arrepentirse y pedir ir a trabajar con sus compañeras, ¿no? Claro, claro. Después hay que garantizar el derecho a la desconexión, porque ¿quién quita que un empleador, a alguien que tiene una jornada de 6 a 14, de repente se le ocurrió preguntar algo y lo llama a las 6 de la tarde, por ejemplo? Y después los que son obvias, que el empleador tiene que proveer al equipamiento, compensar los gastos, la protección de datos de la compu del teletrabajador. Eso, Claro, del trabajador. Claro, estos son aspectos, digamos, que uno tiene que marcar como temas a vigilar. Como decía el general Perón, lo estoy muy peronista. Como decía el general Perón, hay que estar atentos y vigilantes. Tal cual. Igual... También acotaba Perón que a veces había muy pocos atentos y muchos vigilantes, ¿no? Sí. Sí, yo lo que quería hablar con ustedes también, que en algunas empresas, por ejemplo, bueno, yo puedo decir el nombre, pero ya antes inclusive de lo de la pandemia y el año pasado, ya se estaba incentivando al teletrabajo. Sí. Un 8% habían llegado, más o menos. Y en unas condiciones y en unas condiciones realmente bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, precaria, deplorable, claro. Y estamos hablando no había regulación, Claro. Y justamente estamos hablando de empresas, por eso uno generalmente apunta a este tipo de empresas, donde son empresas digamos, de primer nivel, en teoría, donde justamente depende de la buena voluntad y del no aprovechamiento de estas empresas con los trabajadores, ¿no? Claro, bueno, por eso es muy importante la presencia del sindicato. Incluso algunos planteaban la posibilidad de que haya un teledelegado. Alguien exclusivamente... Claro. Exclusivamente para alimentar a los trabajadores que hacen teletrabajo. Uno de los riesgos es puede aumentar el trabajo en negro, ¿no? Sí. Claro, por eso, bueno, yo por eso le expliqué el tema del fallido, de la reforma laboral, así media que le dije, me confundí. Era porque venía pensando venía explicando. No, se lo puede explicar mucho mejor Freud, Sigmund Freud. No, pero digo, bueno, no es fallido. Lo tenía en la cabeza. Mi pregunta ante esto es si usted piensa que a raíz de bueno, esta situación de pandemia que forzó a hacer muchos trabajos desde casa, desde el Estado se vería la posibilidad de que haya trabajadores que continúen con esta modalidad, porque en cierta forma eso haría que se reduzca en los gastos del Estado también, ¿no? En infraestructura, etcétera. Me refiero a los trabajos que quedaron demostrados dentro de esta coyuntura que se pueden realizar fuera del ámbito del trabajo. Exactamente, que no es necesario que sean presenciales. Claro, bueno,
yo creo que en este momento tenemos que ser muy prudentes por la especial situación que pasa el mundo y nuestro país con el coronavirus. Ese es uno de los problemas que yo me planteaba, si puede haber una legislación de fondo en este momento de tanta precarización, ¿no? Claro. Como un sentido de oportunidad. Bueno, me ganaron los que no tenían dudas. se va a sancionar la ley. Pero hay que ir nada es para siempre. Sobre la marcha hay que ir viendo cómo se experimenta. De todas maneras, la ventaja adicional es que no se deja todo en las manos del mercado. Está el Estado presente con una regulación, y eso es bueno. Entonces, sí. No, digo que por lo menos una regulación de base que después puede ser modificada a raíz del ejercicio. Había un colega, un abogado francés, que decía que muchas veces la libertad esclaviza y la regulación libera, ¿no? En este caso, más que nunca, ¿no? Pero si llegamos a la libertad de las partes entre el empleador y el trabajador para que regulen, estamos en el horno. Los trabajadores están en el horno. Entonces es bueno que el Estado regule. Después vamos viendo. Es un buen arranque, me parece a mí. Sí, es un buen arranque. Y yo la verdad que le queremos agradecer su participación, pero le quiero hacer la última. ¿Cómo no? ¿Cómo está? Dígame cómo está analizando el desarrollo del gobierno de Alberto Fernández en la actualidad con esto de el coronavirus y me gustaría saber el tema de qué opinión tiene usted acerca de los medios, ¿no? Acerca de determinadas cosas, ¿no? Aunque parezca mentira, voy a contestar todo. Muy bien. En principio, me parece que a Alberto y a Cristina le tocaron bailar con la más fea. Sí. Porque al poco tiempo de asumir pasó todo esto que estamos sufriendo, ¿no? Y los medios siempre representan intereses empresarios, los medios hegemónicos, y dominan absolutamente el mercado de la comunicación. Y poseer esto es manejar mucho la información. Y decíamos hace un rato que la información es poder. Entonces, y en un momento donde a nosotros los peronistas nos pasa todo lo contrario de lo que es nuestro ADN. No podemos ocupar las calles de la República para manifestarnos, no podemos abrazarnos, es todo lo contraindicado a lo que era nuestra modalidad. Entonces, por eso digo, estamos en un momento muy especial, de mucha emergencia. Es más, si yo tuviera que seguir dando clases en la Facultad de Derecho y tuviera que explicar qué es la fuerza mayor que releva de responsabilidades, diría lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que ser muy prudentes, y yo creo que, por suerte, los que están gobernando son Alberto y Cristina. Si me preguntan una opinión más parcial, me parece imposible, ¿no? No. Como diría el poeta uruguayo, parafraseándolo a él, soy incurablemente parcial, ¿no? Siempre tomo partido. Y todo el mundo sabe a partir de dónde hablo. Yo represento y defiendo los intereses y los derechos de los trabajadores. Bueno, nadie se puede confundir conmigo. No esperábamos menos de usted, doctor. Bueno, la verdad que, Héctor, le queremos agradecer la participación, como siempre. Y bueno, más adelante, como dice usted, que esto es día a día, digamos, más adelante lo vamos a volver a molestar porque siempre... a mí me encanta estas cosas. Sí, para mí es un momento de esparcimiento. Por supuesto, y no le pusimos, no le puso un tango. La próxima vez le tenemos que poner un tango antes de que usted salga al aire. Hay una letra de tango que dice: no me falles bandoneón. Claro, exacto. La próxima con una introducción musical que tenga un tango, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias. Los saludo a los dos y muchas gracias por haber llamado. No, por favor.